Bueno, estamos de nuevo. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, un poco estábamos hablando de esto, ¿no? Cómo se debilita el Estado y queda la población en estado de indefensión, ¿no? Esto empieza a pasar a los 80, se acrecienta en los 90, continúa, hay un intento cuando cambia el gobierno, estamos hablando en la realidad de nuestro país, ¿no? Con el cambio de gobierno, ya con el gobierno kirchnerista, hay un intento de hacerle frente o de contrarrestar las consecuencias de las políticas neoliberales, y se intenta otro modelo educativo y se va a traducir en la ley nacional que después van a ustedes ver. Bueno, fíjense que estas cuestiones son las que, más allá de los intentos que se llevaron adelante, las consecuencias de las políticas neoliberales son devastadoras. Hay un paisaje de las sociedades latinoamericanas, de la sociedad argentina, en las que se empiezan a ver estas cuestiones muy polarizadas, ¿no? Como decíamos recién, poquitos que tienen mucho, muchos que no tienen nada. Hoy, por ahí, para ustedes que son jóvenes y que nacieron, digamos, alrededor del año 2000, estas cuestiones de los cartoneros, de la pobreza, es un paisaje que lo tienen muy incorporado, ¿no? Porque ustedes de alguna manera son hijos de esta situación, de esta fase del capitalismo en su estado más cruel. Entonces, bueno, ver gente en la calle, durmiendo en la calle, en estado de precariedad, niños que piden, madres que a lo mejor están abajo de no sé, de una chapa, de un plástico en las afueras de las ciudades, es algo común de ver para ustedes, porque estas cuestiones se fueron acrecentando. Acá hay una foto que muestra un contraste que marca de alguna manera en forma muy gráfica esto, ¿no? Ustedes cuando van a la capital se han ido, ¿vieron la Villa 31? Cuando bajan de Retiro. Sí, sí. La Villa 31 es inmensa, ¿no? Es un conglomerado de viviendas precarias. Acá vamos viendo más o menos cómo está conformado, y atrás el contraste es tan terrible porque atrás están unos edificios donde vive, no sé, está concentrada creo que muchas de las personas con más poder adquisitivo del país, ¿no? El contraste entre la villa, que está pegadita a lo que es el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, marca de alguna manera estas cuestiones que se fueron dando en las últimas décadas con la implantación de estas políticas, ¿no? Estos paisajes que podemos ver en América Latina, del gran contraste. Y entonces, en definitiva, los autores que nos van a estar diciendo que se pasó de una sociedad segmentada, perdón, ellos dicen segmentada porque estaba conformado, sí, por capas sociales, que es la sociedad industrial, que se fue dando una organización social segmentada, pero se pasa a una sociedad
fragmentada, donde hay como un estallido, hay como que se resquebraja esas capas, esos segmentos se resquebrajan de tal manera que van a conformar otro tipo de sociedad. Y ahora vamos a ver por qué es lo que fue sucediendo. Entonces, la sociedad segmentada era la sociedad, para decirlo de alguna manera, la sociedad del Estado benefactor, del Estado donde había un Estado presente, había diferencias por clases sociales, pero esas clases sociales podían establecer lazos solidarios entre ellas mismas, y de alguna manera tener códigos comunes. Cada segmento tenía sus códigos comunes, sus lazos solidarios. El Estado tenía un rol regulador, como les decía antes, porque se ocupaba de la salud, se ocupaba de la educación, ponía límites a las apetencias económicas de los sectores más que siempre pugnaron por beneficiarse con las políticas económicas. Había un Estado presente. Y la educación posibilitaba el ascenso social. Era un poco esto de, ahí sí podemos tomar elementos de lo que decía el capital humano en su primera versión. Bueno, a través de la educación voy a poder acceder a otras posibilidades, a una mejor calidad de vida. En ese momento era posible. Y el trabajo había una demanda de trabajo. Se formaba, nos formábamos para ocupar determinados puestos de trabajo. Y además puestos de trabajo que estaban amparados desde las leyes sociales. Voy a tener jubilación, voy a tener vacaciones, voy a tener, cierta protección si me enfermo, leyes laborales. A partir de los 80, como veníamos viendo, en que se empiezan a instalar este tipo de políticas, la sociedad fue deviniendo en un estado de fragmentación, dicen estos autores. Lo dice Sarabi, lo dice Tiramonti, lo dice Dubet. ¿Qué significa? El Estado va corriéndose de su rol protector y regulador, y avanza las apetencias de mercado. ¿Esto qué significa? Bueno, estas políticas, como veníamos diciendo, que generan desocupación, generan desprotección en cuanto a lo social, van resquebrajando las estructuras de la sociedad. Y también hay un cambio en la cultura, ¿no? Porque es una cultura ya que va a dejar de priorizar los lazos solidarios, porque prima esto de la competitividad, y esto genera individualismo, para que yo poder tener un lugar en esta nueva sociedad que se va conformando, yo tengo que ser muy competitivo, yo tengo que asegurarme mi futuro. Esto es lo que va deviniendo en cambio cultural también. Cómo yo miro el mundo y cómo miro la sociedad y cómo miro el futuro de mis hijos. Ya empiezan a emerger desigualdades múltiples, ¿no? En cuanto al acceso a la educación, al acceso a los bienes culturales, al hábitat. Bueno, todas estas cuestiones empiezan a emerger. Entonces, vamos viendo cómo se pasa de una sociedad segmentada a una sociedad con características de fragmentación. Pensemos la fragmentación como una especie de estallido, que cuando se quiebra, no sé, un jarrón que se empieza a fragmentar en pedazos así, como imagen, ¿no? Es lo que va sucediendo en estas nuevas sociedades. Entonces, ¿cómo se va a reflejar esto en el campo educativo? Un poco lo veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Como ustedes mismos lo dijeron. Repitencia, deserción. Las escuelas van, y el sistema educativo va mostrando algo que antes no se había visto, que las escuelas como que se van diferenciando, más allá de que la oferta educativa sea la misma, bueno, primaria, secundaria, en cuanto al nivel que voy ofreciendo en formación,
va a empezar a aparecer un nuevo fenómeno, que son diferentes escuelas, aunque pertenezcan, digamos, al mismo nivel. Entonces, las escuelas que están ubicadas en los barrios más carenciados, empiezan a ser escuelas para pobres, digamos. La población que no puede ir a otra escuela más céntrica o que pueda ofrecer, más allá que sea pública, va quedando en estas escuelas que atienden a poblaciones muy particulares. Ustedes van a ver que, no sé si alguna vez escucharon por ahí esto de que la escuela, voy a bajar acá que me da reflejo, perdón. Por ejemplo, pensando en lo público, a ver, pensemos como en Mar del Plata. ¿Ustedes escucharon que hay escuelas que tienen mejor prestigio y que la gente quiere mandar a sus hijos o busca lugar para esas escuelas? Por ejemplo, en las primarias de Mar del Plata. ¿Cuál es la primaria que a ustedes les parece que está mejor posicionada en cuanto al prestigio, que funciona bien o que está mejor organizada? La escuela Ilia que tiene muy buen prestigio, creo yo. Claro, la escuela Ilia es, digamos, en la secundaria es como lo más, ¿no? Que es la que depende de la universidad. Y la verdad que la aspiración de mucha gente es que sus hijos ingresen a Ilia, ¿no? Sería como el Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires depende de la Universidad, de la UBA. Acá el Ilia depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Realmente, por eso, asistimos a una cuestión, un fenómeno nuevo. Si bien es una escuela secundaria estatal, es una escuela prestigiosa, digamos, es pública, pero a la vez, entre comillas, tiene un acceso para un sector social, porque hay que dar examen de ingreso. Esto ya está marcando una desigualdad educativa, de alguna manera. Por eso está muy debatido el tema del ingreso a Ilia, ¿no? Se piensa mucho. Bien, el Ilia. Y por ejemplo, dentro de las públicas que no sean el Ilia, secundaria, ¿ustedes han escuchado qué escuela es la buscada? ¿O qué escuelas son pensando en las públicas, ¿no? La escuela 31, que es primaria, me parece. Bien. Ahí en Sarmiento, no recuerdo la otra calle. Bien, estás dando un dato que es cierto. Muchos sectores medios buscan, que no pueden, o digamos, o no quieren que sus hijos vayan a una escuela privada, buscan la escuela 31 para que sus chicos ingresen a la primaria. ¿Por qué? Porque está como conceptuada como una escuela que está organizada, que la oferta educativa es de mayor calidad, pero vamos a pensar esto. Cómo esto está significando una fragmentación del sistema. Porque en realidad, primero está marcando que la calidad educativa no es la misma en todas las escuelas primarias de la ciudad de Mar del Plata. Piensen la cantidad de escuelas primarias que hay en Mar del Plata, y lo grande que es Mar del Plata, y que estemos pensando en una escuela, o que ofrece, o buscada por su calidad educativa. Esto está marcando un deterioro muy grande del sistema, ¿no es cierto? Profe, quería contar Sí. una breve experiencia. Yo estuve a punto de ir a la escuela media 2, ¿no? En la secundaria, que estaba Arroyo en ese momento. Sí, sí, sí. Y básicamente el que decidía si uno entraba o no era él, personalmente casi. Tuvimos una reunión que fui con mi papá, y la idea era entrar con dos amigos más que veníamos de la EGB en ese momento. Y él nos dijo personalmente, vos sí, pero tus amigos no, por las notas, básicamente. Así que se fijaban en eso, era como una especie de filtro, digamos, muy particular. Franco, vos traes Ezequiel lo está diciendo, Ezequiel. Un dato también, la escuela 2, que es para
digamos, es para hacer un análisis sociológico, ustedes que estudian sociología, realmente yo creo que es para una tesis, todo lo que concurre en esto que estás contando. La escuela 12 es una escuela buscada y todavía sigue cierta representación alrededor de la 2. ¿Por qué? Porque es una sociedad que de alguna manera, al estar fragmentada, digamos, busca cierto el orden, busca desesperadamente un orden que imagina que iba a encontrar en la escuela 2. ¿Por qué? Porque se decía que esa escuela estaba ordenada, estaba, digamos, el director era Arroyo tenía cierto prestigio en comparación a cómo estaban estalladas las escuelas secundarias, ¿no? Porque en cuanto a la organización, porque este impacto que tuvo estas políticas neoliberales y estas cuestiones que fueron pasando en la sociedad hicieron que las escuelas estallen en cuanto a su, simbólicamente, ¿no? A su funcionamiento. Y la escuela de Arroyo, que así se le dijo por mucho tiempo, la escuela de Arroyo, ofrecía un imaginario de orden, ¿no? Y esto que cuenta Ezequiel con este dato de que este director era el que tenía las entrevistas y de alguna manera digitaba quién entraba y quién no, también está hablando de que una debilidad del Estado, ¿no? Porque estamos hablando de una escuela pública. En realidad no tendría que pasar por la decisión de un director que ingresen o no ingresen los alumnos. Digamos, cuando hablamos de lo público tenemos que pensar lo que es para todos, ¿no? Por eso es como muy curioso esa escena de la escuela 2, pero que marca una realidad, algo que sucedió y que sucede, ¿no? Con respecto a... fíjense ese director, ¿no? Que se arrogó el derecho de con el dedo digitar quién entra y quién no, en un espacio público. Podemos hacernos muchas preguntas alrededor de eso. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué pasó con el Estado, ¿no? Y con la presencia del Estado en cuanto a su regulación, porque ahí deberían haber funcionado los mecanismos de inspección, ¿no? Digamos, la ley dice que nadie puede digitar quién entra y quién no entra. En todo caso, se organizará sorteo, que sería lo más democrático posible. Pero también nos marca que el Estado que estaba debilitado, ¿no? Porque los mecanismos de inspección ahí no funcionaron. Pues realmente ese director estaba fuera de la ley, manejándose. Se manejaba como un rey en su escuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Ezequiel, vos contás que quedaron afuera 2 amigos tuyos. Sí, así fue. Después terminamos yendo los 3 a la técnica 2, que bueno, ahí por suerte aprendí muchísimas cosas. Pero bueno, el tema con Arroyo era ese, era la idea de lo estricto hecho escuela, ¿no? De alguna forma, y por eso tenía esa fama. Después he sabido de casos de alguna compañera también de la facultad que fue a la escuela de Arroyo y tenía unas prácticas prácticamente militares y trabajaba en la conciencia de los mismos alumnos, ¿no? Dándoles o inculcándoles su ideología, sus ideas, su forma de ver y manejarse en el mundo, que a veces terminaba generando un efecto contrario a lo que buscaba desde su punto de vista promover. Y de alguna manera eran los resabios también, representaban los resabios o lo larvado que está todavía en nuestra sociedad el autoritarismo, ¿no? Y estas cuestiones que tenían que ver con la educación en otro momento, ¿no? En la época del proceso militar, ¿no? Cómo se reeditaban estas prácticas, ¿no? Con este director. Pero yo siempre lo pienso como muy interesante para hacer un trabajo, digamos, más allá de Arroyo y corriéndonos de la persona de Arroyo, ¿no? Pero lo que simboliza en nuestra sociedad, un estilo directivo así, cómo se los sostuvo también desde los estamentos del Estado, y realmente es muy, muy interesante, y marca esto de esta sociedad fragmentada donde ya no hay un discurso único para cada escuela, ¿no?
que ahí estaríamos hablando de un sistema educativo unificado, sólido. Ya estamos hablando de un sistema educativo fragmentado, resquebrajado, ¿no? Porque vamos a encontrar estilos directivos como el de Arroyo, y a la vez encontraríamos estilos directivos democráticos en otras escuelas, que así deberían ser en todas, y esto también marca una fragmentación del sistema educativo. Entonces esto, ¿no? que veníamos hablando, vamos a encontrar en las escuelas, a partir de la implementación de estas políticas, chicos que tienen que trabajar y estudian como puedan, y son poquitos los que terminan. Yo estaba en una escuela secundaria en la que ingresaban, estoy hablando no sé, del año 2020, por ejemplo, ingresaban a la escuela secundaria 25 chicos y terminaban 6. Ustedes cuando trabajen en las escuelas secundarias van a ver que en los últimos años, en sexto año, a lo mejor hay muy poquitos. Ingresan en primer año 21 y terminan 6 chicos. Eso está marcando que algo está pasando, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué le pasó a esos chicos que no pudieron terminar? Si vemos la terminalidad en un estudio de terminalidad educativa, disminuye muchísimo los chicos que en los sectores desfavorecidos estamos hablando, ¿no? que puedan terminar su educación secundaria. Ya bueno, vamos a ver escenas educativas muy dispares, y a la vez una sociedad que por otro lado, y eso también lo van a ver en el texto de Tiramonti, promueve una cultura del éxito y de la competitividad, pero entonces también las ofertas educativas de los sectores mejor posicionados socialmente, que proponen una escuela bilingüe, una escuela, bueno, una oferta que de alguna manera responde a las exigencias de un mercado competitivo, y en el que los lugares laborales o mejor remunerados o mejor posicionados van a estar dependiendo, sí, de una capacitación para una élite, al que puede acceder una élite, ¿no? Bueno, ya vemos las diferencias, fíjense, qué sé yo, la foto, pero si queremos ver, cada uno con su notebook, y bueno, esta es la sociedad en la que estamos, y en la que cada vez esto de la competencia, y que va también, Tiramonti toca otro tema, que también lo toca Duvet. ¿Qué pasa en la subjetividad de cada una de estas grupos poblacionales, ¿no? No es que tampoco sean homogéneos, porque, por ejemplo, si pensamos en las escuelas privadas, en los 90 fue el auge lo voy a decir así brutalmente, del negocio de la escuela privada. Surgieron muchísimas escuelas privadas, pero dentro de las escuelas privadas hay diferencias. Hay escuelas privadas para sectores sociales medios que con mucho esfuerzo pueden pagar una escolaridad privada, y hay escuelas privadas de élite. Eso también marca fragmentación adentro de las mismas clases sociales. Ya en la misma clase social hay fragmentación. No es homogéneo lo que pasa en cada clase social, cosa que también diferencia de las sociedades anteriores, donde había cierta unidad en lo que significaba ser clase media, lo que significaba ser clase trabajadora, ser clase perteneciente a un mayor nivel. Ahora también hay fragmentaciones adentro de las clases. Y algo que se ve en la escuela, que es muy, quizás lo vivenciaron ustedes como estudiantes, y lo van a vivenciar como profesores, esto de la discriminación que se va haciendo visible en las aulas. Por ejemplo, no sé, una escena, una clase de una escuela periférica, que un chico le insulte al otro con la palabra cartonero, o negro, o paraguayo, o boliviano, ¿no? Esto, la ruptura de los lazos sociales, esto la discriminación produce mucho dolor en la subjetividad y a veces es mal tramitada, entonces
al que está igual que vos, o que está, quizás vos estés un poquito mejor, lo discriminás, lo insultás con un calificativo estigmatizante para el otro. ¿Ustedes lo han podido ver este fenómeno, cómo se da, de la discriminación adentro de la propia clase social? Y esta ruptura de los lazos de empatía con el dolor del otro, con la situación del otro. Y la verdad que se ve, profe. Yo, si le parece, cuento una experiencia que me pasó con una profesora en el secundario, que era una piba joven, digamos, que estaba haciendo sus primeros pasos en la docencia, y era de Córdoba, ¿viste? Había estudiado para ser docente ahí en una universidad privada de Córdoba. Y me acuerdo que la tuve en el último año, digamos, del Polimal, que ella daba geografía. Y me acuerdo que nada, allá en Río Grande, yo soy de Tierra del Fuego, y en Río Grande también esa visibilidad de las escuelas privadas y la diferencia que hay con las públicas se ve muy claramente, donde las públicas realmente hay de todo, pero en general tienen varias dificultades y hablando mal y pronto hacen bastante quilombo los pibes, digamos. Entonces, presentas algunas dificultades para el docente. Debería ser natural, digamos, uno sabe que se va a encontrar con eso. Y me acuerdo que un día esta profesora había dicho que los padres no le habían pagado la universidad para ir a darle clases a sus pibes, hablando de los chicos de la escuela pública, diciéndolo a pibes de una escuela privada, que es la que iba yo, porque ella no había gastado su tiempo y su plata para darle clases a pibes que iban a hacer quilombo. Y a mí realmente ya bastante grande me sorprendió que alguien que se dedica a la docencia tenga esa postura, digamos, ¿no? Como si uno pudiese elegir a quién va a darle clases y a quién no, de un lugar súper elitista y la verdad que lamentable. Y bueno, eso no solo te habla de la docente, para mí te habla mucho de la persona y bueno, de lo poco que tenía para aportar, ¿no? Por lo menos desde esta parte humana que usted hace referencia. Ignacio, es excelente el comentario, porque lamentablemente esto de llegar a la docencia y por supuesto llegamos con nuestra... Es importante saber cómo llegamos y dónde nos vamos a posicionar, porque nuestras miradas del mundo, nuestra mirada del otro, cómo miramos a los chicos pobres, cómo miramos a los sectores desfavorecidos. Si yo los voy a ver desde que son unos planeros, los padres vagos, planeros y que viven del Estado, seguramente mis prácticas educativas van a estar empobrecidas porque no voy a creer en las posibilidades de esos chicos. Y puedo llegar a decir barbaridades como dijo esta profesora, ¿no? Que viene con una representación respecto a lo que es enseñar y lo que es aprender bastante elitista, ¿no? Bueno, si empezamos a escarbar, Córdoba es una provincia muy polarizada desde lo social, como muchas de las provincias del interior. Seguramente pienso que esta profesora debe pertenecer a un sector social que ha podido acceder a ciertos privilegios. Bueno, y es importante esto que introducís, cómo nos vamos a posicionar nosotros como docentes frente a las desigualdades. Y vamos a encontrar distintos posicionamientos. Y hoy vamos a una sala de profesores, vamos a escuchar comentarios como la de esta profesora, seguramente, y también intentos o miradas distintas, por suerte que las hay, desde otros lugares docentes. Pero es importante reflexionarlo, porque realmente podemos hacer mucho, mucho mal, porque una de las cuestiones que ya venimos viendo es que la escuela crea subjetividades, ¿no? Construye subjetividades. Y podemos ser reproductores de injusticia o intentar transformar, ¿no?, las situaciones de injusticia. Esto es una gran diferencia, ¿no?, de cómo ejercemos el rol.
Y siempre yo digo, ¿no? No todos los docentes están para los mismos tipos de escuela, ¿no? Quizás esa mujer, esa profesora, si tuviera honestidad intelectual y ética, tendría que plantearse si realmente no es el lugar para... Perdón, los perros. Realmente es lamentable, pero suceden estas cosas. Bueno, justamente de eso yo quería también tocar el tema y me encanta que lo hayas traído porque es un muy buen ejemplo, ¿no? Hay muchos discursos docentes que circulan en la escuela, ¿no? Bueno, acá yo les traje algunos comentarios de docentes respecto a... Profe, sí. disculpe, ¿no? Pero digo, pues justo creo que iba encarando para el lado que me parece que es interesante pensarlo. ¿Sería válido que la docente en este caso diga, bueno, yo me siento cómoda educando a pibes de clase media alta, pero yo me parece, por lo que venimos viendo en las distintas materias que estamos cursando en el profesorado en la universidad pública, que justamente te tenés que preparar para lo contrario, o sea, te tenés que preparar para sortear un montón de dificultades que tiene la educación en general y no tener esa postura elitista de que vas a elegir, digamos, de alguna manera vas a poder elegir a dónde ir a dar clases, pero lo que no puedes elegir a quién le vas a dar clase, digamos, porque justamente yendo a una escuela privada también te vas a encontrar con un montón de dificultades, quizás de otra índole, no económica o socioeconómica, pero sí, no sé, se me ocurre un montón de cuestiones. Entonces digo, me llamó poderosamente la atención, quizás era joven y hoy lo habrá aprendido, pero a mí me pareció, viste, sumamente chocante por cómo lo manifestó, pues ni siquiera lo tendría que manifestar en una clase, porque alguien se puede sentir ofendido, ¿viste? Todos tenemos hermanos o amigos o lo que sea que van a una escuela pública y que no por eso tienen menos derecho a tener una educación de calidad. Digamos, si bien es cierto lo que usted dice, que puede haber sido por su... yo no tengo dudas que fue por su formación. Si hubiese tenido una formación en una universidad pública, me parece que hubiese sido, o un profesorado público hubiese sido bastante diferente, porque por lo menos hubiese tenido estas discusiones de cómo llegan los chicos al colegio, qué desigualdad, con qué tienen que sortear, digamos, que nada, me parece interesante eso. Es muy interesante porque además abre toda una reflexión sobre qué nos pasa a los docentes, porque qué nos pasa con las escenas de desigualdad, porque yo igualmente, si me pedís mi opinión personal, yo creo que esa docente, digamos, le falta esta empatía de humanidad y creo que en una escuela privada, una escuela de élite o demás, de todas maneras hay algo de la humanidad que le va a fallar, digamos, y que no va a poder transmitir valores éticos que los tenés que transmitir en todo tipo de escuela. Y es verdad también que las escuelas de élite, las escuelas privadas, hay muchísimos problemas y hay mucho por hacer con los chicos, hay mucho para trabajar y hay mucho para transmitir desde un lugar ético y humano, que creo que es la función y social de un docente, más allá de su disciplina, ¿no? Transmitir otra mirada de la vida en una sociedad tan desigual como la que estamos viviendo y que nos afecta a todos, nos daña a todos, vivir en una sociedad con estas características tan crueles, ¿no? Y tan deshumanizantes. Pero creo que abre a todo un campo de reflexión porque tenemos que, digamos, yo creo que la docencia es una actividad artesanal, digamos, y que tenemos que tener la obligación de autoconocernos y de pensarnos. ¿Qué me pasa a mí con esto? Con este chico que tengo. ¿Te acuerdan en el parcial con Ángel, la escena con Ángel? Realmente es provocadora, digamos, es un disruptivo, es un alumno disruptivo, que molesta, que además está como abriendo la representación que yo tengo sobre la delincuencia, sobre la pobreza. Hay toda una representación a veces de que hasta hay
docentes que le tienen miedo a esa, digamos, a esa, a lo que produce la pobreza, a la representación esta que genera la pobreza. Entonces tenemos que conocernos mucho, ¿no? Hay docentes que van con miedo, que dicen, yo no voy a ir a una escuela a dar clase a la escuela del barrio Centenario porque me van a meter un bufo en la cabeza y no voy a llegar a la escuela. Bueno, todas esas cosas están. Por eso nos tenemos que conocer mucho, tenemos que reflexionar mucho frente a esto, y cómo nos vamos a posicionar, porque podemos hacer mucho daño también, ¿no? Yo creo que esa expresión de la docente deja marcas. Quizás no a todo el mundo, pero quizás hay chicos que le ha dejado marcas en su autoestima, y realmente pasa. Es verdad, es todo un tema de... Bueno, acá, qué sé yo, algunas cosas que hay un libro que se llama Escuelas en Escena, donde van levantando comentarios de los docentes, qué sé yo. La vida de estos chicos no es fácil, transitan por institutos de minoridad, caen por vagancia, por robo, bueno, todas estas cuestiones están, pero tampoco quiere decir que esto sea solo lo que pasa en las escuelas de los márgenes, pasan cosas muy lindas y pasan cosas muy, muy, muy hermosas que podemos experimentar como seres humanos y como docentes ahí, ¿no? Bueno, pero es verdad, a veces impactan ver los borrachos o ver que a veces pueden llegar alguno a venir drogado o que descubrimos situaciones de maltrato, bueno. De todas maneras, no tenemos que caer nosotros también estigmatizar que en las escuelas de los márgenes todos los días suceden estas cosas y solo pasan estas cosas. También es para pensarlo y reflexionar. Bueno, entonces los trayectos, cómo transitan las escuelas los chicos, ¿no? Según su origen social, va a marcar diferencias, ¿no? Y los autores nos hablan de circuitos escolares de baja intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una escuela pública, un sistema educativo que ofrece secundaria para todos, ingresan todos. Ahora, los circuitos, cómo se transita esa escolaridad, empiezan a aparecer diferencias en los circuitos de escolaridad, cosa que no pasaba en el sistema segmentado. En el fragmentado vamos a tener chicos que circulan dentro de la escuela secundaria con repitencias, a veces con deserción, y otros chicos que a lo mejor pueden hacer un trayecto educativo medianamente lineal y terminar su secundaria en 6 años. Por eso hablan de circuitos educativos diferenciados, cosa que no sucedía en el sistema segmentado, que se terminaba la escolaridad en determinada cantidad de años, y estas cuestiones no sucedían. ¿Por qué seleccioné esto? Balón de ausencia. Esto es un relato de una escuela, de un libro que es Escuelas en Escenas, que yo les decía, y es una expresión de un docente que hace mucho que está en el sistema educativo, profesor, y dice: tengo 30 años de docencia, nunca como ahora hablé con tantos compañeros que esperaban o precipitan el momento de jubilarse. En la sala de profesores es una de las fantasías más recurrentes. ¿Qué podríamos hacer para no estar en el aula? El hoy es inaprensible, nostálgicos, añoramos la escuela que ya fue. Bueno, después hace una descripción. Está hablando de un profesor cansado, de un profesor agotado, de un profesor que perdió la ilusión, el entusiasmo, el deseo por enseñar, y que lamentablemente hay muchos. Por suerte no son todos. Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Porque se habla de circuitos de baja intensidad en cuanto al tránsito de alumnos, porque repiten, desertan, pero también hay baja intensidad en la oferta educativa, digamos. Hay docentes que también en estas circunstancias su oferta, su forma de enseñar, su mirada de lo que es la enseñanza,
y el aprendizaje en sectores desfavorecidos, los cansa, los agota, los empobrece.